Buenas tardes, seguimos nuestro estudio, 1 Corintios capítulo 12. Nos quedamos aproximadamente a mitad del capítulo, precisamente por lo importante de este versículo 13, que es con el que vamos a iniciar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. Este versículo es muy importante. Su referencia más elemental es el capítulo 6 de Romanos. De ahí tenemos que recordar ese capítulo, tanto lo que hemos visto como también se mira mucho cuando se va a dar algún estudio para el bautismo. Básicamente la doctrina del bautismo la tenemos ahí, la verdadera doctrina, en donde el creyente ha muerto a su vida o declara, testifica que ha muerto a su vida y que ahora tiene una nueva vida en Cristo, de tal manera que ha sido muerto juntamente con Cristo o en Cristo, no junto con, sino en Cristo, Él ha muerto también. En la sepultura de Cristo, Él también fue sepultado y en la resurrección de Cristo también Él resucitó. Esa es básicamente la doctrina. Ahora es muy interesante que aquí el apóstol Pablo nos dice que todos fuimos bautizados. A causa, por medio del Espíritu Santo, todos nosotros fuimos bautizados. Es una parte muy interesante ya que hace algunas décadas surgió esto del bautismo en el Espíritu. El ser bautizados en el Espíritu era diferente a recibir al Espíritu. Aunque el apóstol Pablo aquí lo deja más que claro, no existe separación entre el recibir el Espíritu y ser bautizados. El asunto es que con el bautismo del Espíritu se consideraba de que se recibían ahí sí ya ciertos poderes, cierta cercanía o cierta mayor relación con Dios, alguna situación así era lo que se daba, algún grado mayor de espiritualidad, aunque en realidad, genuinamente, eso no existe. Todos los creyentes, todos los que de verdad le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, ya somos bautizados y somos bautizados en ese cuerpo que es Cristo. De hecho, más adelante dice eso. El cuerpo es Cristo, entonces ya estamos en el cuerpo, no necesitamos otro bautismo. Entonces, estas doctrinas es importante verlas, notarlas en la palabra de Dios y, por supuesto, descartar ciertas falsedades que se dan ahora. Especialmente porque esto quiere dar pie a nuevos poderes, diferentes poderes, ciertas manifestaciones o, por supuesto, cierta mayor calidad de ciertas iglesias. En donde usted esté, siempre y cuando se predique al Señor Jesucristo, ahí está bien. Y esa es una iglesia local y eso es parte del cuerpo de Cristo y los que están ahí todos son miembros del cuerpo de Cristo. Claro, va dependiendo la calidad de doctrina, el crecimiento, la búsqueda, la entrega, pero en realidad no necesitamos ciertas recepciones mayores de diferentes cosas. Incluso los dones ya los hemos recibido porque nosotros ya que hemos sido bautizados en el mismo cuerpo, pues ya somos miembros de ese cuerpo. Esa es la razón y es la condición directa de por qué tenemos dones espirituales. Los dones espirituales vienen porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y como tal tenemos que activar. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y crecer nosotros, pero eso también va a ayudar a crecer a los demás hermanos. Nuestro fin como creyentes, como ya personas que hemos avanzado, llamémosle así, en nuestro caminar espiritual, nuestro propósito es ayudar a los que están abajo y que están empezando su caminar en Cristo para que empiecen a crecer. Ellos en su crecimiento, pues van a ir avanzando y con ese trabajo que nosotros hacemos, también nosotros vamos avanzando. Al final, el trabajo de todo creyente siempre tiene que estar hacia la iglesia, siempre tiene que darse hacia la iglesia. Capítulo 4, versículo 13 de Efesios, nos dice que todos tenemos que crecer. El fin y la meta de todos los creyentes es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto. Ese es el fin de la iglesia, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a tener esa semejanza a Cristo, a ese parecer a Cristo. También lo menciona el apóstol Pablo en estas sus cartas, lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros nos vamos transformando. Vemos la imagen de Cristo ya que hemos nacido de nuevo, vemos la imagen de Cristo en nosotros y nos vamos transformando
paso a paso, poco a poco, en esa imagen. Esto es gracias a nuestra vida, gracias a la iglesia, gracias a nuestra perseverancia, pero por supuesto el crecimiento siempre, siempre lo da Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, sí, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos que entregarnos, sí, pero el crecimiento siempre lo da Dios. En realidad no se trata que el crecimiento venga por esta persona que puede dar cierto bautismo, cierta unción, cierto manto, cierta cosa en especial. Si usted es creyente y ha recibido al Señor Jesucristo, ha recibido al Espíritu Santo y como dice, escribe el apóstol Juan, ya tiene la unción del Santo, por lo tanto conoce todas las cosas y ese mismo Espíritu le guiará hacia toda la verdad que depende en usted, que Dios ha puesto en usted. Usted ha recibido gracia, todos hemos recibido gracia, quienes estamos en Cristo, hemos recibido una cantidad de gracia. De la misma manera hemos recibido una cantidad de fe, hemos recibido ciertos dones para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si hemos recibido ciertos dones, si hemos recibido ciertas capacidades, que por cierto los dones significa que son regalos, no hacemos nada al respecto para poder recibirlos, pero sí tenemos que funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo sí tiene que tener su función. Ahora, ya vamos a llegar a eso. El principio de todo esto es que al recibir el Espíritu Santo, nosotros ya fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. No necesitamos otro bautismo. No necesitamos otra recepción, no necesitamos una mayor, lo que sea. Ya hemos recibido ese bautismo, ya estamos sumergidos en Cristo, ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo claramente, no existe ninguna diferencia, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, no hay ninguna diferencia. Y no hay ninguna diferencia entre los propios miembros. Esa es otra parte muy importante. En la iglesia del Señor no existe diferencia entre los miembros. Todavía se da dentro de la iglesia y varias iglesias, pues que el hombre es mayor y la mujer pues tiene que estar sujeta al varón. El hombre no tiene que estar sujeto a la mujer o a su esposa, no, sino que la esposa tiene que sujetarse, cuando la idea de la Biblia es que ambos tienen que estar sujetos entre sí. Esas partes son muy importantes. Hay igualdad. El hombre o los hermanos varones no son mayores que las hermanas mujeres, por supuesto, sino que todos somos iguales en Cristo Jesús, todos tenemos el mismo lugar y el mismo nivel. Todavía incluso hay denominaciones, pues que aceptan o no aceptan, incluso tienen rencilla por la situación de pastoras y de que una mujer no puede ser pastora y diferentes cosas. Por supuesto, como fundamentalistas todavía tenemos esto, pero lo importante en una mujer es que, hermana en Cristo Jesús, que revele sus dones sin restricción de que es que como soy mujer, entonces yo no puedo hacer esto. Esa restricción no existe. No existe en el Señor Jesús. Si el Espíritu Santo le está llamando a predicar la palabra, vaya y predique la palabra. No tiene por qué sentir ningún temor ni ninguna restricción. El Espíritu Santo le ha dado ese don y es algo maravilloso y es algo bueno y lo cierto es que muchas veces las hermanas hacen muchas más cosas que los hombres o porque los hombres no lo están haciendo, no están cumpliendo con sus ministerios, entonces muchas veces el Espíritu Santo toma a las mujeres. Estas cosas son muy importantes. Hay igualdad. Estamos en un mismo cuerpo y en el cuerpo ninguno es mayor. El apóstol Pablo lo empieza a mencionar. Vamos a avanzar para ir captando toda esta idea. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, pero es un solo cuerpo. Muy importante. Que no olvidemos la idea del cuerpo universal de Cristo. Sabemos que no es una iglesia universal porque ya sabemos cuál es la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia religiosa. O la iglesia universal que quieren tener es la iglesia ecuménica, que recibe a todos, que recibe a toda fe. Y la idea de todo esto es que mencionan ellos que nos una, que nos unamos por ciertas cosas, pero que no le pongamos atención a lo que nos diferencia. Y lo que les hace diferente y nos hace diferentes a todas las religiones, a la iglesia religiosa, pues obviamente es la doctrina y es la palabra de Dios, los mandatos del Señor Jesucristo. Así que para nosotros específicamente es irreconciliable. Definitivamente no nos podemos unir en una iglesia ecuménica y ese sentido de iglesia universal no existe. Claramente lo vimos unos pasajes anteriores. No puede convivir o no podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. No podemos practicar la idolatría y al mismo tiempo tomar la cena del Señor.
No podemos hacer esas cosas. Entonces, el que viene a Cristo, el que se acerca a Cristo, tiene que olvidarse de los sacrificios a los ídolos, de la intervención hacia los santos o hacia esos otros intercesores que supuestamente nos ayudan, cuando el Señor Jesucristo nos ha mandado claramente a todos los que le seguimos que solamente nos dirijamos al Padre Celestial. Y que incluso cuando nos dirigimos al Padre Celestial, nos estamos dirigiendo a Él. Él también escucha. Y por supuesto está el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Entonces, no, tendríamos para darse una iglesia universal genuinamente ecuménica, tendríamos que desechar incluso nuestra forma de oración para poder hacerlo. Y tendríamos que abrazar una forma más abierta, más hacia cualquier santo, cualquier persona importante, cualquier persona gloriosa, de seguro se fue al cielo y entonces ya son intercesores. Tenemos que empezar a orarle a Buda, tenemos que empezar a orarle a Mahoma y así. Esas cosas, por supuesto, que no son bíblicas, nada tienen que ver con el Señor y más bien que dice, y lo vimos unos pasajes anteriores, vamos a enojar al Señor, vamos a hacer que Él tenga ira, que Él tenga celo por nosotros. Entonces, la unidad no es cuestión de que el Señor nos quiera unidos a todos sin poner atención en la idolatría y en la maldad y en las perversidades que se dan. Tal y como lo mencionaba en el versículo anterior, esa perversidad de que, bueno, ahora tiene que bautizarse, además, con el Espíritu Santo. O sea, ya recibió el Espíritu Santo, pero no está bautizado por el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Ya recibimos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados. La idea es que en esta iglesia sí se recibe el bautismo del Espíritu, en todas estas no se recibe el Espíritu, así que usted venga a mi iglesia, porque ahí sí va a estar. Esa es la idea. Ahora, la pregunta importante aquí, ¿eso da el sentido de unidad como cuerpo de Cristo? Porque cuando hablamos del primer versículo, estamos hablando no de iglesias ecuménicas, no estamos hablando de religiones y diferentes cosas, estamos hablando de la propia iglesia del Señor Jesucristo y sus diferentes denominaciones, y cómo se han ido dividiendo, cómo han ido surgiendo diferentes corrientes y formas de pensar. Entre ellas está el que, bueno, como aquí está el bautismo del Espíritu, usted venga acá y deje su iglesia allá. Sí, pero allá trabaja, sí, pero allá estudia la Biblia, sí, pero aquí recibe el bautismo del Espíritu Santo. Sentido de superioridad. La pregunta es, ¿ese es el sentido que el Señor quiere para nosotros como iglesia? Es cierto que la respuesta es clara, pero es lo que vamos a ver y el apóstol Pablo lo está elaborando con esta idea del cuerpo. El apóstol Pablo toma esta figura del cuerpo, aunque sí es literal. Literalmente nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo universal que está sobre esta tierra, que no tiene forma en sí y que no tiene una figura. No hay ninguna iglesia perfecta. Adentro de las iglesias que pregonamos la salvación por medio de Cristo, es ahí en donde está el cuerpo de Cristo, que también le podemos llamar el reino de Dios. Es ahí en donde está. Ahora recuérdense que no todos los que están adentro de la iglesia en realidad son salvos. Incluso el apóstol Juan menciona de los anticristos. El anticristo y los anticristos, y dice ellos saldrán de nosotros, para que se sepa que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo está viva, es espiritual, pero al final no la podemos ubicar. No existe una denominación perfecta. Está adentro de las denominaciones, está adentro de las iglesias locales y depende de que cada creyente reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo van a recibir el Espíritu Santo? Porque hay creyentes que no reciben el Espíritu Santo porque no creen muy bien, porque no se entregan al Señor, porque no buscan la verdad y por supuesto por las falsedades que existen ahora. Tomen en cuenta la iglesia religiosa. Una iglesia que cree en Jesús y dice que Jesús murió por nuestros pecados, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que seguir pagando pecados. Y tenemos que seguir pagando pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no fue suficiente, no hizo el sacrificio perfecto. Eso es lo que tienen que creer, que lo que Él hizo no fue perfecto, que lo que Él hizo no fue completo, perdón, que no fue suficiente. Y por supuesto, de ahí vienen diferentes cosas. La idea del purgatorio. eh, También el pago, compras y diferentes cosas precisamente para ganar ciertos privilegios. eh,
el ir a ciertos lugares también, eso también les quita ciertos pecados y diferentes cosas ponen así, cuando la Biblia nos dice claramente que todos nuestros pecados fueron cargados en nuestro Señor. Así que no tenemos que estar pagando ningún pecado. No tenemos que ir a lugares santos para encontrarnos más con Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo, así que no tenemos que ir a lugares. Ahora, esto es muy importante de que, bueno, si ya tengo al Espíritu Santo y ya soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces ¿para qué necesito la iglesia? Es que es en la iglesia en donde está el cuerpo de Cristo. Y es en el único lugar en donde usted tendrá su actividad, que es precisamente lo que menciona el apóstol Pablo también en Efesios 4, más adelante en ese pasaje. Menciona que cada miembro necesita su propia actividad, así como necesita alimento, de la misma manera como nuestros cuerpos. Si dejamos de comer, nuestro cuerpo muere. Si dejamos de activar alguna parte de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Se atrofia, se arruina, deja de tener su movimiento o deja de tener su función. Incluso si se tapa un ojo. Si usted se tapa un ojo por un año, le garantizo que ese ojo ya no le va a servir. Necesita su función, necesita su actividad y el único lugar en donde va a hacer eso es adentro de la iglesia. Entonces, para que un creyente funcione, tiene que estar adentro de la iglesia. No porque la iglesia le va a salvar, sino porque es la única forma de crecer, la única forma de servir, la única forma en cómo él desarrollará sus dones y podrá usar esos dones para beneficio de los demás y por supuesto el Señor le dará todavía más dones. Es la función del cuerpo. Cada miembro tiene que tener su propia función, su propio trabajo, su propio esfuerzo y la única forma de hacerlo es adentro de la iglesia. Es la única forma. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, muy importante, aquí empieza el apóstol a hablar sobre el cuerpo. Y esto lo tenemos que aplicar acerca del cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 15. Si dijere al pie, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque adentro de la iglesia se dan discusiones. Qué lástima que tal vez cada mes sería bueno que la iglesia leyera todo esto. Y me refiero a la iglesia, a toda la iglesia de todos los países, que estuviera leyendo esto. ¿Por qué? Porque se dan conflictos adentro de ministerios. Hay conflictos adentro de los propios personajes, ¿no? Ustedes los han oído. Todos los hemos oído. Que el apóstol es mayor, muchísimo mayor que un pastor. No se compara un pastor al apóstol. No se compara un pastor para nada al profeta. Y diferentes situaciones y diferentes discusiones, lo cual comprueba bastante falsedad que existe ahora. Si tan solo los creyentes leyeran simplemente la palabra. Es que no se trata de que yo soy mayor porque yo soy pastor y no le necesito a usted porque usted es un servidor o una servidora. Todos nos necesitamos y todos estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto de acuerdo como Él quiso. Así que no hace falta estar discutiendo. Y de hecho es completamente antibíblico estar discutiendo porque si el Señor puso a esta persona aquí y si el Señor puso a aquella otra persona allá, pues es porque el Señor sabía. No se trata de que la iglesia es pequeña y como la iglesia es pequeña, pues entonces es una iglesia que no sirve. ¿Y qué tal si es una iglesia en una montaña? ¿Y qué tal si en esa montaña apenas hay unas 5 o 10 familias? Esa iglesia entonces no vale la pena. Esa iglesia ya no sirve. Como no es una mega iglesia, como no está creciendo constantemente, no vale la pena. ¿Y qué tal si en la iglesia hay 5 que constantemente están leyendo la Biblia, que constantemente están buscando del Señor? No vale la pena seguir perseverando por esos 5. eh, el Señor puso su cuerpo y lo dispone de acuerdo a la necesidad que Él mira. Y fue Dios quien puso esa iglesia ahí en esa montaña. Y quien tocó sus corazones, corazones no sabemos ni de quién, pero el Señor lo sabe perfectamente. Puso esos corazones, tocó esos corazones para que pusieran esa iglesia ahí, para que atendieran a esa comunidad de unas 10 familias, por así decirlo. Pero el Señor lo sabe. Ahora, Dios es quien lo puso.
Y pone estas iglesias para esto, y pone estas otras iglesias para aquello, y pone esta otra iglesia para aquello. Claro, hay que ver si de verdad es una iglesia puesta por Dios. Hay sectas, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Me refiero a los que aparecen en la Biblia. Claramente, el primer mensaje a las iglesias en Apocalipsis se menciona en los Efesios que ellos descubrieron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y estas son palabras del Señor Jesús. Hay falsos apóstoles. Porque una persona diga que es apóstol no quiere decir que sea apóstol. Hay que ver el ministerio. Hay que ver sus intenciones. Hay que ver su corazón. Ahora consideren, ¿un verdadero apóstol de Cristo rechazaría a todas las demás iglesias? Un verdadero apóstol de Cristo diría a todos los demás, ustedes necesitan mi unción, porque sin mi unción no van a prosperar. Juzguen ustedes. Y esto es lo que vemos en la palabra. Vean cómo la iglesia de ahora se ha desviado tanto. Ahora nosotros como iglesia no necesitamos estar enojados, molestos, irritados. ¿Por qué, Señor, aquellos prosperas? ¿Por qué, Señor, aquellos pones? ¿Por qué, Señor, aquellos dispones? ¿Y por qué aquí están? Pero no sabemos quiénes están acá. No sabemos quiénes están prosperando en este punto. No sabemos a quiénes estamos sirviendo. No sabemos qué ministerios saldrán de estas personas que nos están escuchando. No conocemos las intenciones de Dios. Lo único que nos toca a nosotros es servir al Señor y obedecerle en lo que Él nos pide y en lo que Él nos da. Eso es todo. Si el Señor me dio una congregación de 50 o si me da una congregación de 200, pues es intención de Él. Claro, por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, pero consideren que cada vez más la iglesia, si le podemos llamar así, la iglesia se está haciendo más fría y desinteresada de la palabra de Dios. Y por supuesto, eso significa que está más y más desinteresada de la verdadera misión del Señor Jesucristo sobre esta tierra. La misión del Señor Jesús sobre esta tierra es salvar a cuantas almas se pueda. Esa es la misión. No viene el Señor a gobernar, Él vendrá a gobernar, vendrá a destruir todo y a renovarlo y a restablecer su propio reino. Él no viene a dominar sobre los gobiernos actuales, Él no viene a reinar por medio de los presidentes actuales. No tenemos por qué estar preocupándonos de eso. Y de hecho, no quiero decir que sea pecado eso, pero es irrelevante para la iglesia estarse preocupando de quién está o quién no está en el trono. Porque en este momento ahora nosotros solamente somos embajadores en nombre de Cristo y llamamos a la gente que vengan al arrepentimiento porque este mundo ya está por terminar. Esa es la función de la iglesia. Y por ende todos los miembros tenemos que trabajar en eso, de esa manera. Y todos somos parte del cuerpo. Vean qué interesante esto. Yo estoy trabajando, yo estoy evangelizando, sí, pero los hermanos de aquella otra iglesia también están trabajando y están esforzándose y somos miembros del mismo cuerpo. Si ellos han creído en Cristo, yo he creído en Cristo. Si ellos recibieron el Espíritu y yo también, somos miembros del mismo cuerpo. Y a veces no lo sabemos, a veces parecieran casualidades, a veces parecieran cosas un poco extrañas, casi como a la suerte, pero no son a la suerte. Es Dios quien está organizando a sus siervos, a sus ministros, a su iglesia como Él quiere. Y que vayan a este lugar a evangelizar. Después vienen otros y ustedes empiecen a evangelizar y a enseñar la palabra. Es la misión de Dios a través de su iglesia, a través de los corazones dispuestos a unirse, a servir y a perseverar en la fe. Solamente tenemos que cuidar la doctrina, cuidar la palabra de Dios, cuidar lo que se nos enseña y entonces con eso ya estamos cumpliendo la misión del Señor. Podemos tomar a otros hermanos que vinieron de otros ministerios, claro, pero tenemos que enseñarles por qué. Porque no sabemos cómo está la enseñanza de todo creyente. Todo creyente necesitamos ser enseñados, ser instruidos. Y ahora hay mucha escasez de esto. Lo menciona el apóstol Pablo, que tendrán comezón de oír, entonces van a amontonar para sí mismos maestros, pero maestros conforme a sus corazones. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Ellos van a falsear la palabra, ellos van a hacer mercadería de ustedes, menciona el apóstol también. Mercadería de ustedes. ¿Y no es eso lo que estamos viendo? La iglesia de Cristo ya no está dedicada a las ovejas.
está dedicada al dinero y principalmente de los líderes. Qué interesante, ¿no? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Le pregunto, ¿usted está donde Dios quiso? Y le pregunto esto, ¿está funcionando en la forma como Dios quiere? ¿Está activando, está actuando, está aprendiendo lo que el Señor quiere que aprenda? Por algo le puso en el lugar donde está. Entonces, ¿está aprendiendo? ¿Se está dejando guiar o simplemente va a la deriva? Va a lo que caiga, va a lo que yo decido. ¿Cómo está creciendo su corazón? ¿Cómo está creciendo su conocimiento? Y por supuesto, ¿cómo está creciendo su fe? Cada quien tiene que juzgarse a sí mismo. Y por supuesto, ser guiados por Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo y se siente un poquito perdido, perdida, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy en el lugar? ¿Será que estoy aprendiendo lo que debo aprender? Entonces le recomiendo, ore, ore al Señor y el Señor abrirá puertas. El Señor le guiará, el Señor consolidará su corazón, el Señor le dirá, esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes seguir, debes perseverar y ya, para esto te puse. Este es tu fin, este es tu propósito, para esto es que estás ahora. Y por supuesto, si cumplimos con eso, entonces recibiremos galardón. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Muy interesante. No podemos ser iguales. No podemos hacernos todos a la misma forma como aquel súper ungido ha decidido que quiere que seamos. Somos diferentes, tenemos diferentes formas de adoración, tenemos diferentes formas de pensar. Cada quien tiene su intención. Hay muchos que dicen, bueno, yo sirvo a Dios y me encanta estar en la iglesia. Hay muchos que dicen, a mí me encanta evangelizar, es de lo mejor para mí. Y por supuesto, todo esto lo ha usado el Señor y lo utiliza el Señor como partes, como miembros de su cuerpo para que funcione su cuerpo y cumpla su propósito, por supuesto. No todos somos iguales, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Saber que somos diferentes entre nosotros, pero por supuesto somos partes del mismo, parte sí, está bien, del mismo cuerpo. Ahora viene un versículo muy interesante, ese versículo 21. Vamos a leerlo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy interesante esto. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque no debería darse la contradicción o no debería darse el impulso de decir, esta iglesia no es, aquella iglesia tampoco, solamente mi iglesia es. Y no deberían ser, pues, los que se sienten más ungidos y más inspirados, los que deberían afianzarse y quedarse firmes más en esto, comprender que ellos son parte de un cuerpo en general y que deberían estar sirviendo a todo el cuerpo, no obligar a todo el cuerpo a que venga con ellos y a que tengan dudas del lugar en donde están. Muy importante que la iglesia no logra entender eso, que la iglesia no deja de señalarse a sí misma o de señalarse entre sí, que ustedes porque no tienen este don, ustedes porque no practican estas cosas, entonces ustedes no valen la pena. ¿Cuántas personas han venido a Cristo gracias a esa iglesia, pero que han servido al Señor, que han aprendido y que han salido a otras iglesias, a otros ministerios y que han servido al Señor y sirven en esos lugares? Pero la iglesia de hoy se encarga de señalar lastimosamente. Y porque no leen la Biblia. Sería bueno que dejaran un poquito de lado las inspiraciones sobrenaturales y simplemente se pusieran a leer y a investigar la Biblia. Qué bueno sería. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Qué es más importante? Está bien, podría decirse que el ojo es el más importante, es más necesario, pero el ojo necesita de la mano, si no, no recibe alimento. Necesitamos de nuestros pies, porque sin él no iríamos, sin nuestros pies no iríamos a comprar, sin nuestros pies no iríamos a ciertos lugares. Todo nuestro cuerpo se necesita a sí mismo y necesita a cada uno de sus miembros. ¿Qué pasa cuando le duele un músculo? ¿Qué pasa cuando no puede usar su mano, su brazo? ¿Qué le pasa? ¿No se da cuenta lo incapaz que se siente? Se siente esos días incapaz. No puede hacer nada, no puede cumplir nada. Tiene el dolor.
tiene el malestar, no puede mover, se da cuenta lo necesario que es. Lastimosamente la iglesia, no sé, no tiene forma de reconocer lo necesario que son todos los miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, precisamente para la función de todos. A veces nos dolemos, pero nos dolemos porque un gran ministro fallece. Y por supuesto, hay que dolerse, pero no nos sentimos igual con respecto a los miembros. Es como si el que trabajara es el ministro, pero detrás de cada ministro hay una gran multitud de siervos, de hermanos, de hermanas que están esforzándose, poniendo su trabajo, poniendo sus capacidades y poniendo sus recursos precisamente para poder cumplir con ese ministerio. El ministerio no es solo de una persona. Por supuesto que Dios es quien da el crecimiento, por supuesto que es Dios quien provee, pero de lo que estamos hablando acá y de lo que está hablando el apóstol Pablo es la necesidad que tienen todos los creyentes de los hermanos. Tenemos la necesidad absoluta entre todos nosotros, de servirnos los unos a los otros. Precisamente ese es el gran mandamiento que nos ha dado el Señor, que nos amemos unos a otros. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos andamos abrazando? No, en realidad significa que hagamos más por los demás y principalmente por los de la familia de la fe. El apóstol Pablo menciona esto, que él soportaba todo por amor a los escogidos. Él estaba dispuesto incluso a soportar la muerte por amor a los escogidos, para que crecieran, para que entendieran, para que llegaran a la doctrina, para que conocieran a Cristo, etcétera. Esa es su función y ese es el verdadero amor. Lo dice también el Señor. ¿Cuál es el verdadero amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Entonces, cada miembro de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo, su función es para servir al cuerpo, o sea, para servir a los demás. Cada miembro se necesita entre sí y vamos a crecer los unos con los otros. Pero yo no puedo crecer si la iglesia no recibe bendición o si yo no estoy bendiciendo a la iglesia. Entonces yo no voy a crecer. Espero que se entiendan todos estos conceptos, pues el apóstol Pablo está utilizando precisamente estas figuras para que entendamos la necesidad, la integración, la unidad que tenemos entre nosotros como miembros de Cristo, ¿verdad? Nuevamente, eh, señalo de que la idea no es que nos unamos, perdón, en algún ecumenismo o en alguna cosa así. Esas cosas están afuera de la doctrina. El apóstol Pablo ya lo habló en el capítulo 11, perdón, claramente acerca de la idolatría y de que si nos unimos con los demonios, lo único que tendrá el Señor o provocará al Señor es a celos. Así que tengamos claro esto. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia religiosa, pues, esta es una de sus banderas, tener unidad precisamente para que se dé el ecumenismo. Y nosotros no podemos integrarnos a eso. Nosotros no nos integramos a otras religiones, esa no es la idea. La idea nuestra es que nos integremos al cuerpo de Cristo, que está adentro de las iglesias, alrededor de todo el mundo. Esa es la función. Versículo 22. Antes bien, todos los miembros del cuerpo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Por qué? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y este es un concepto muy importante. Hace un momento hablé acerca de ciertas diferencias y hay lastimosamente hay denominaciones que todavía tienen marcadamente estas diferencias entre hombres y mujeres. La idea bíblica, sea en el matrimonio y no digamos adentro de la iglesia de Cristo, es que no existe diferencia. Todos somos iguales. Y esto nos da una luz hacia por qué aquella persona recibió dones, por qué aquella persona recibió tales talentos. ¿Por qué aquella persona es más capaz hacia esto? Es que Dios vio, Dios entendió que tenía que equilibrarnos entre todos, darnos igualdad. Más o menos ejemplo de esto también lo hace el apóstol Pablo, o lo menciona el apóstol Pablo que lo hizo Dios con respecto a nosotros y al Israel. Me refiero al Israel antiguo.
al Israel de David, al Israel de Abraham, al Israel de Moisés. Ese Israel que se dedicó a Dios. Por supuesto, tenía sus fallas, tenía sus faltas y todo lo demás. Pero menciona el apóstol Pablo que cuando ellos eran tomados por Dios y estaban siendo usados por Dios, en el tiempo de David, en el tiempo de los profetas y todo ese momento, ¿qué pasó? Nosotros los gentiles estábamos, ¿qué? Apartados, apartados. Ahora, dice el apóstol Pablo, Dios lo que quiso hacer fue un equilibrio. Y es esa la razón por la cual ahora nosotros los gentiles hemos sido recibidos por Dios y ellos o el Israel de hoy es aparte. Y me refiero al Israel de sangre, por así decirlo, de herencia, los que vienen propiamente descendientes. Ellos han sido apartados. Y dice el apóstol Pablo para que no exista mayoría o soberbia entre ninguno de los pueblos, sino que el Señor lo que hizo fue igualarnos a todos. El pueblo gentil, el pueblo judío, el de antes, el de ahora, no importa, estamos igual, estamos en la misma condición. Estas cosas son las que hace Dios y las hace también adentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tal persona recibe esto? Porque necesitaba mayor gloria. ¿Por qué tal persona recibe ciertos dones? Porque era más frágil, entonces había que fortalecerlo más. Es un equilibrio que Dios tiene adentro de su cuerpo. Nosotros no tenemos nada que ver al respecto. Estas son decisiones de Dios, es cuestión de Dios. Él sabe por qué, Él sabe qué está haciendo. Y por supuesto, me parece que esto tiene mucho que ver con lo que viene en la eternidad, con el honor que nosotros vamos a tener en la eternidad. No recibir un honor para sentirnos soberbios o la gran cosa, sino que si yo recibí muchos dones acá, es porque tal vez tenía mucha debilidad. Tal vez había vergüenza, tal vez había ciertas cosas y el Señor me da mayor honor para que allá en la eternidad, cuando esté con Él, entonces tenga ese honor, tenga esa igualdad, tenga esa unidad con los hermanos, con los demás miembros de la iglesia. Muy importante esto. El Señor es así como nos elige, es así como nos califica. El Señor, considerando entonces nuestras debilidades, nos da ciertos dones. Considerando ciertas faltas, nos da ciertos dones, por así decirlo. No en pago, no en forma de pago, no en forma de compensación, aunque podría decirse como una compensación, en el sentido de que en lo que nos falta, Dios entonces nos añade para que estemos cabales y haya igualdad entre todos. El ejemplo más claro es el apóstol Pablo, a quien le llaman asesino, a quien le llaman blasfemo, y por supuesto que cometió todas estas cosas y se arrepintió, por supuesto, de todas estas cosas, pero él fue perseguido. Lo maltrataron, lo golpearon, lo dejaron solo. Eh, pero ¿qué pasa? Dios le da esta gloria, Dios le da un mayor lugar, por así decirlo. ¿Para qué? Para que haya igualdad. Él no es superior en la iglesia, Él es igual junto con todos los demás hermanos. Y es por eso que recibió todas esas capacidades y dones y facultades. Perdón, Él es el ejemplo elemental. Así que aquella persona, muy importante esto, aquella persona que recibe mayores dones, y si quieren llamarle unción, está bien, es porque lo necesitaba más. Si quieren verlo así, porque era más débil, porque tenía más fallas, porque tenía más faltas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe en la iglesia de Cristo ninguna persona superior. No existe ninguna persona que merezca la gloria, el único es la cabeza y ese es Cristo, y Cristo sí merece toda la gloria y toda la honra. De ahí nadie más recibe honra, gloria ni nada. No existe aquello de que si no le creemos a Él, entonces estamos cometiendo un pecado. No estamos cometiendo ningún pecado. Si no obedecemos al, bueno, voy a poner los títulos, si no obedecemos al apóstol o si no obedecemos al profeta, entonces no estamos obedeciendo a Dios. No existe esa sumisión ya. Eso ya no existe. Y los dones que ellos recibieron es en realidad para igualarnos a todos, si es que recibieron verdaderamente los dones. Esta es cuestión de que cada quien tiene que juzgarlo. No lo digo inmediatamente, no lo digo inmediatamente para que cada quien juzgue y vaya haciendo su idea. ¿Por qué? Porque a veces asimilar las ideas tarda, lleva tiempo. Y hay quienes creen en ciertas cosas. Mire, mejor lea la Biblia, conozca para qué sirven los dones. ¿Cuál es el propósito de esa persona que tiene dones? No es para rendirle pleitesía, no es para obedecerle ciegamente, es para que me dé alimento
de la propia palabra de Dios. Y si ni siquiera sabe la palabra de Dios, ¿de qué me puede alimentar? Y si lo que dice es contrario a la palabra de Dios o tergiversa la palabra de Dios, ¿en qué forma me va a alimentar? Pero por supuesto, hay quienes todavía siguen sujetos a eso. Así que por eso trato de ser más delicado. Simplemente usted juzgue, usted piense. No existe una superioridad de nadie, no existen jerarquías. Ya sabemos lo que pasó con las jerarquías, ya lo vimos en la religión. Y todavía está ahí la infalibilidad, de tal manera que aquel, bueno, aquel señorito de blanco, ¿no? Ya saben, que está ahí en Roma, pues es infalible e ir contra él es herejía. Y una herejía es para irse al infierno. Así que si usted no está de acuerdo con el señorito ese, se va a ir al infierno. Eso es lo que hacen las jerarquías. Y cuando nos imponemos jerarquías, en la iglesia que no hay jerarquías formalmente, entonces, bueno, hay un grave problema. Con esto no quiero decir que no tenemos que respetar a los pastores. Con esto no quiero decir que no tenemos que considerar ciertas cosas. Por supuesto, hay que sujetarse. Hay que sujetarse a los ministerios en donde el Señor me puso. ¿Por qué? Porque ahí voy creciendo. Es cierto que tal vez ya usted es alguien, un candidato para su ministerio. Vaya. Póngase a orar en el Señor, póngase a orar al Señor, póngase a ver qué es lo que el Señor quiere de su vida. Si siente insatisfacción, si se siente mal, ¿qué es lo que quiere Dios de su vida? El Señor le va a guiar. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está ahí, Él está guiando, Él está mostrando, Él está enseñando si usted verdaderamente se está disponiendo a Él. Por supuesto, si está en un lugar donde se tergiversa la palabra, entonces será muy difícil, de seguro el Espíritu Santo estará apocado. Pero cada quien va a decidir, cada quien. Toma en cuenta que los falsos maestros no van a ser quitados, van a ser quitados y destruidos hasta que venga nuestro Señor Jesús. Pero los falsos maestros van a seguir, los falsos cristos o los anticristos van a seguir, y es nuestra obligación estar en guardia y tener cuidado, saber juzgarlos. Y es eso lo que estamos haciendo. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ven? Igualdad. Ese es el propósito. Y el propósito de un ministerio es servir a los demás, no servirse, no enriquecerse, no sentirse la gran cosa, incluso maldecir. Maldecir es algo que ningún ministro, ningún siervo verdadero de Cristo puede o va a hacer, y mucho menos maldecir a una nación. Así que ahí deberían abrir los ojos, ahí deberían despertar. El propósito del ministerio no es para glorificarse, no son semidioses, no son casi dioses, no hablan como Dios y de hecho ni siquiera usan bien la palabra de Dios. Dicen que la estudian, pero en realidad no. Así que cada quien juzgue, para que no haya desaveniencia, para que no haya alguien más, para que no haya mayoría. Imagínense que tuviera una pierna más larga que la otra. ¿Qué pasa? Imagínense que tuviera un ojo más grande que el otro. Imagínense que tuviera un oído medio tapado. ¿Qué pasaría? Descoordinación, problemas, defectos. El Señor lo que busca es igualdad. Somos un cuerpo. El único que está sobre todos nosotros es Cristo Jesús, que es la cabeza. Eso es todo. A Él es a quien debemos adorar. Es cierto que hay que respetar a los ministerios y hay que respetar a los ministros, pero no son más allá que eso. Muy importante. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bueno que la iglesia fuera así. Qué bueno que la iglesia se esforzaran, iglesias con iglesias, sabiendo que son parte del mismo cuerpo de Cristo. No rechazarse, no odiarse o incluso hasta maldecirse. Ahora el versículo 27 que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuándo nos convertimos en el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo somos miembros del cuerpo de Cristo? En el primer versículo que empezamos a leer, versículo 13, es ahí donde al venir el Espíritu Santo, Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo, ya recibimos entonces el bautismo, sea
Obviamente en la iglesia local recibimos el bautismo literal en agua, pero por supuesto por medio del Espíritu Santo ya recibimos el bautismo espiritual. Estamos ya sumergidos en ese cuerpo, así que no necesitamos más bautizos ni nada. Ya somos parte de ese cuerpo y si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, pero también hay poder, que es lo que, por lo que ora el apóstol Pablo en el segundo capítulo, así empieza el segundo capítulo de Efesios. Dice, yo oro al Señor para que los creyentes les sea iluminado. ¿Cuál es el poder que opera en ellos? ¿Cuál es el poder? Lo que los creyentes les está costando bastante es entender de que ese poder está en nosotros, sí, pero ese poder está en nosotros para cumplir la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Con esto no quiero decir que sea malo pedirle al Señor, es perfectamente bueno, saludable, correcto, hay que pedirle al Señor, pero consideremos qué tanto de la voluntad de Dios hacemos en nuestra vida, o con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro ser y recursos, qué tanto ponemos y damos para cumplir la voluntad de Dios. Si los creyentes se dispusieran más a su crecimiento espiritual, a su entrega al Señor, entonces vendría el crecimiento. Los creyentes no crecen en parte porque no tienen fe, no tienen confianza. Por eso oraba el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios, que entiendan que el poder que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que ya opera en nosotros. No necesita hablar de cierta forma, no necesita pensar o creer de cierta forma. El Espíritu Santo está ahí en usted, por lo tanto el poder de Dios está ahí. Tal vez dirá, bueno, ¿y entonces por qué no funciona? Porque no se ha dispuesto en una forma global. Es que a veces solamente usamos a Dios cuando nos conviene. Y eso no lo uso en una forma malvada propiamente, sino que le hablamos al Señor cuando tenemos una necesidad. Pero no vemos el poder de Dios en nuestras vidas para transformarnos, para transformar a nuestra familia. A veces solamente le pedimos al Señor, Señor, sáname de esto y ya estuvo. Quítame esto que me molesta y ya estuvo. No, no hay algo que hacer, no hay algo que cumplir para Él. No tiene Él su propósito. Es decir, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto tiene su función y tiene su razón de ser. Y obviamente la razón de ser es para que sigamos siendo Cristo Jesús en esta tierra, lo dice el apóstol Juan. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. El apóstol Pablo también menciona que Él en su cuerpo, en su carne, en su vida, está completando los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo sobre la tierra. Entonces el creyente tiene otro propósito, un propósito eterno, un propósito universal, un propósito glorioso espiritual, que no tiene que ver con eso que le llaman la iglesia universal, nada que ver. Tiene que ver con el propósito del Señor para salvación a las personas y eso muchas veces duele. Y eso en algunas veces pues incluso acarrea hasta la muerte. Era lo que hacían incluso los traductores de la Biblia. Solamente por traducir la Biblia los persiguieron, los expulsaron de sus, no de sus ciudades nada más, sino hasta de sus propios países. Y vivieron una vida difícil, pero ¿qué? Sabían que lo que hicieron y lo que estaban haciendo era lo correcto, era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces duele. La voluntad de Dios no necesariamente nos va a enriquecer, a ser millonarios, multimillonarios, sino que a veces duele, a veces es difícil. Por eso el creyente tiene que estar bien entrenado y sobre todo bien armado con la seguridad y la convicción de quién es y para qué está en este mundo. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si se dan cuenta, no existen cinco ministerios. ¿Existen más? Existen más ministerios y de hecho el apóstol Pablo menciona más también en Romanos, precisamente capítulo 12 también, pero de la carta de Romanos. Existen más ministerios, no son solo cinco. Ahora, ¿por qué ahora hay más de esto y menos de aquello? Porque antes había más de esto y menos de aquello. Lo vimos antes. Dios ha dispuesto sus dones como Él quiso. Él ha dado y ha puesto sus ministerios conforme a la necesidad de la iglesia, conforme a su voluntad y su propósito sobre la tierra. No tenemos por qué sentirnos mal porque no exista un hermano o hermana que levante a los muertos de la tumba.
o que sane con la sombra. Él va pasando o ella va pasando y entonces va a su sombra y entonces va sanando a los enfermos. No tenemos por qué sentirnos mal. El mismo espíritu que estaba en ellos es el mismo espíritu que está en nosotros. Ahora esto sí, que el Espíritu Santo quiere manifestarse. Ahora no sabemos en cuál de estos ministerios sea necesario para su vida y sea necesario para la iglesia local en donde el Señor le ha establecido. No lo sabemos. Pero el que no sea como tal o como cual es irrelevante. Lo único que importa es que el Espíritu Santo le ha puesto ahí en ese lugar y por algo es. Y Él le ha armado, le ha preparado y le quiere seguir preparando para poder cumplir esa voluntad. Y esto es de cada creyente, que por cierto es otro conocimiento que se ha perdido. Ahora la idea es servir al, ya saben, que está en el pedestal. A Él hay que servirle. No. Cuando en la iglesia el propósito es que todos los miembros de Cristo crezcan y se desarrollen y Dios bendiga con más ministerios. ¿No es eso lo que nos manda el Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No se trata de sacar más predicadores? ¿De sacar más evangelistas? ¿De que más los hermanos crezcan? Y ahí en su lugar, ahí en su trabajo, ahí en su hogar, ahí se desarrollen más como evangelistas, predicadores, predicadoras. Ese es el propósito de la iglesia y de los verdaderos ministerios. Consideren lo que ahora existe. Solo consideren ustedes. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, obviamente, son preguntas retóricas y la idea es de que nadie es mayor que nadie y todos se necesitan y nos necesitamos entre nosotros. Esa es la verdadera disposición. Cuando venga un ministro, cuando vean un ministerio celoso, receloso, no vayan con ellos, no vayan con aquellos. Esa es una de las, por cierto, y lo adelanto, esta es una de las características del sectarismo. Las sectas van desarrollando esto. Si usted no cree como el ayal de la foto, si usted no cree como el del pedestal, entonces usted no pertenece a Cristo de una vez. Ese es el sectarismo. Esos son sectarios. Es una de sus grandes características. Y así se vuelve, y así se vuelve. Si su hijo, si su hija se va por aquel lado con los evangélicos, usted ni siquiera le hable. Para usted se murió esa persona. Eso es sectarismo. Eso es una gran característica del sectarismo. Bien, entramos al último versículo, que en realidad es solamente una introducción a el pasaje más alto, más glorioso, el pasaje que es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Obviamente empezamos la próxima semana, pero adelanto, ¿no? Es la preeminencia del amor, la excelencia del amor, la gloria del amor, y es uno de los pasajes cumbres escritos jamás por el apóstol Pablo, de los más inspirados, por supuesto, de su vida. Y le vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario. El último versículo del capítulo 12 dice, o sea, el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. ¿Qué quiere decir eso? Procuren servir más adentro del cuerpo de Cristo. Procuren hacerse más útiles adentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo les va a dar más dones, les va a dar un mayor propósito, les va a dar un ministerio, les llamará a cosas más altas, más fuertes. Ese es el propósito. Ahora hace un final, pero que en realidad es la introducción hacia el capítulo 13. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Eh, la idea del apóstol Pablo acá es hablar a los corintios y cómo estaban los corintios. Recuerden que el apóstol Pablo nos habla desde el primer capítulo que los corintios ya tenían los dones y tenían básicamente todos los dones. El apóstol aquí solamente los está instruyendo en el capítulo 12. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es, ustedes están en este camino, solamente necesitaban entender cuál es el propósito, pero miren, se les está olvidando lo más alto.
lo más glorioso, lo más dichoso. Y este es el contexto del capítulo 13, muy importante. Los dones que tenían los corintios, pero su incapacidad de ser mejores creyentes, su carnalidad, su falta de organización, su desorden en la cena del Señor y varias cosas, desórdenes sexuales incluso también tenían. Así que ese es el contexto del capítulo 13 y cómo pivotea el apóstol Pablo hacia la cumbre del amor, ¿no? Es algo maravilloso y glorioso. Por eso es bueno verlo de esta manera y estudiarlo de esta manera más a profundidad, porque estoy bastante seguro que todos conocen el capítulo 13, pero vamos a estudiarlo más profundamente. Ese camino más excelente quiere decir, no quiere decir que ustedes, está este otro camino y está este otro camino y está este otro camino, no, ustedes están siguiendo este camino, pero todavía les hace falta el camino más alto, el camino más glorioso. De hecho, esa es la razón por la cual se da la unidad adentro del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo, ¿por qué está unido? Nuestro cuerpo literalmente está unido por coyunturas, ligamentos, músculos, células, diferentes huesos, formas de huesos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se une el cuerpo de Cristo? Entre sí, porque esa cohesión en el cuerpo de Cristo. El apóstol Juan nos menciona que si nosotros amamos al que engendró, también amamos a todos aquellos que fueron engendrados por aquel que engendró. Y por eso sabemos que amamos a los hermanos. De ahí parte, de ahí parte la idea. Entonces, ¿cuál es la unión de la iglesia? La unión de la iglesia es el amor propiamente entre sí de la iglesia. Una iglesia, y estoy hablando del cuerpo de Cristo que no está unido, es en sí porque ha dejado de amar. Y son parte ciertas cosas que nos vamos a dar cuenta.